Hoy está con nosotros el antropólogo Luis Millones, investigador de reconocido prestigio y autor de numerosas obras. La última de ellas es una compilación titulada Animales de Dios. Esto yo lo mostré, Animales de Dios, una compilación de Millones. Es una publicación de la Asamblea Nacional de Rectores. Tiene 440 páginas y 9 estudios, de los cuales 3 son relativos al Perú y 6 a Mesoamérica. De modo que la más cordial bienvenida al profesor Millones. Y la primera pregunta es esta desproporción. ¿Por qué tan pocos estudios relativos al Perú? Porque el tema es un tema de investigación que tiene que hacer con algo que se ha trabajado muy poco en el Perú. El gran tema es el carácter sagrado de los animales. En verdad el tema es vasto, enorme, interesante, puesto que en la sociedad andina existe un gran número de animales que tienen estas características sobrenaturales. Es decir, que se les atribuye estas características sobrenaturales. Lo que no tenemos es el nivel de investigadores, y no es porque no exista preocupación por el tema. El problema es que no tenemos investigadores porque no existen investigadores a tiempo completo, porque no existe un sistema nacional de investigación y porque el investigador es un investigador de fin de semana. Entonces, comparar eso con México, que tiene la carrera de investigador, nos lleva a una enorme ventaja. Entonces, pero sí es importante comparar. Primero, porque hay que destacar esa ventaja. Y segundo, porque claro, los temas entre las sociedades mesoamericana y andina son muy similares. Entonces son las dos grandes civilizaciones de América Latina, y permite durante un largo periodo del virreinato que tengan incluso muchos de los mismos gobernantes. Entonces hay un nivel de comparación posible. Dos civilizaciones que son muy diferentes, pero sí un gobierno colonial de cientos de años en manos de España, y después, claro, la vida republicana, que también permite una comparación, ya que el siglo XIX y XX pues son los siglos en los cuales de manera paralela los países buscan su destino. Entonces la comparación resulta obvia. Se han hecho muchos libros en distintas partes del mundo en los cuales se trata de comparar por lo menos la parte precolombina, pero no se ha insistido en el trabajo escrito por los mismos actores, claro, es decir, por investigadores peruanos e investigadores. Hubo una serie de coincidencias. Perdón, me permite, yo recuerdo que hace 2 años estuvo aquí en este mismo programa Vilcapoma y nos habló algo acerca de, mucho acerca de la pulga y del piojo y todo, y nosotros no sabíamos nada al respecto. Y él había hecho particulares investigaciones, y ahora veo acá en este libro una contribución de Vilcapoma relacionada con la araña, ¿no? Tampoco nosotros teníamos mayor conocimiento de la araña, pero el hecho, por ejemplo, de que él dependa de informantes circunstanciales que dan su testimonio, hombres, mujeres, que soñaron, que vieron, que oyeron decir esto y lo otro, quiere decir que todavía están en esta etapa del acopio de material, de datos, ¿no?, para luego ser elaborados e interpretados debidamente, ¿no? Pero no siempre es así. El caso yo conozco muy de cerca el trabajo de José Carlos porque ha trabajado conmigo. Y el tema es que, claro, por ejemplo, para mencionar el caso que estamos conversando, realmente las arañas no debieron estar en el libro de insectos, porque no son insectos. Claro. Y entonces por eso le pedí que ese tema lo refinara y lo pusiera en un libro en el cual el tema no es ese, sino el tema es el carácter sobrenatural de los animales. Entonces le pedí también que enfatizara esa característica. Y se le pidió también a los otros autores, como el profesor Narváez, etc. Pero claro, el asunto es que para llegar al nivel en el cual el refinamiento del material, como lo está pidiendo usted, con toda razón, el refinamiento del material pasase de la recopilación de los datos a la elaboración de una hipótesis en la cual ligue lo sobrenatural como eje
y los elementos del animal, las características del animal como ejemplo de ese, es una elaboración difícil de hacer. Y no siempre, o a veces casi nunca, se puede exigir al autor que logre este nivel. Por ahora, me basta que tenga yo los elementos suficientes para que mexicanos y peruanos, el grupo de investigadores privilegiado con el que trabajo, podamos más adelante hacer un estudio en el cual las características de los dos países se sumen, se contrapongan. La contraparte del trabajo editorial la ha hecho Alfredo López Austin, que es uno de los mayores investigadores del mundo sobre el mundo sobrenatural de la meseta de Anáhuac. Ajá. Él tiene una enorme cantidad de discípulos. Él es investigador a tiempo completo del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Y nosotros nos conocemos y hemos escrito ya 4 libros juntos. Entonces nos conocemos bien. Pero él tiene a su disposición investigadores a tiempo completo. Claro. Él tiene en mi edad 70 y tantos años y tiene investigadores que tienen pues 20, 30 años de investigación. Claro. Es decir, no puedo pedirle al Perú eso porque no se dan las condiciones. Entonces hay que ofrecer lo que tenemos. Ahora, vea usted, habría que distinguir entre esta vinculación del animal con lo sobrenatural y el hecho de que hay animales representativos, ¿no?, de ciertas cualidades o de ciertas condiciones, pero no necesariamente en relación con lo sobrenatural. Le voy a poner el siguiente ejemplo, que por cierto usted conoce y que concierne al zorro, ¿no? El zorro es el símbolo tradicional de la astucia y del engaño, ¿no? Y en la Edad Media era representación frecuente del diablo. Hasta aquí no hay un elemento sobrenatural. Yo recuerdo que yo supe de esto cuando tenía 12 años de edad y una tía mía me obsequió un libro titulado Las picardías del zorro, atribuido impropiamente a Goethe, ¿no? Porque acá está, no sé si la cámara lo puede mostrar, este libro, van a ver ustedes, este es el libro atribuido a Goethe, Las picardías del zorro. Bueno, en realidad Goethe no es el autor de este libro, sino el traductor. Se trata de una obra de fines del siglo XVIII, de 1793, si no me equivoco, y que Goethe, según nos cuentan sus biógrafos, tradujo, ¿no?, como ejercicio lingüístico en hexámetros latinos, ¿no? Y luego, esta traducción es de hace exactamente 70 años, pero no se aclaró eso, ¿no? La obra en alemán es Reineke Fuchs, ¿no? Bien, pero yo leí esta obra que es muy entretenida y aquí están pues todas las travesuras y las picardías efectivamente del zorro, ¿no? Entonces, yo le pregunto si se podría hacer esta simbolización del zorro en un plano, llamémoslo secular o profano, y luego una posible vinculación con lo sagrado. No, es lo que aquí hay que explicar. El trabajo es básicamente se centra en los datos históricos, arqueológicos y en los datos etnológicos. Y el zorro en la tradición etnológica peruana sí es un ser sobrenatural, con una característica muy especial. Es lo que en inglés se llama un trickster, o sea, un ser que salta. Un juguetón. Sí, bueno, digamos, un ser mañoso, claro. Un ser que salta de lo sobrenatural a lo natural, y tiene la habilidad de transformarse, de transitar entre lo sagrado y lo profano. Ajá. Pero más todavía, si uno revisa los trabajos que se han hecho en el Colca, el zorro es así, y esta es la tradición recogida en el campo, es así porque es el hijo menor de Dios. Y los hijos menores de Dios, como los hijos menores de los hombres, tienen el derecho de ser malcriados. Vamos a hacer acá una primera interrupción y ya volveremos.
Estamos conversando con el profesor Luis Millones. Está hablando el profesor Millones acerca del zorro, y entonces aprovecho la coyuntura para preguntarle en qué categoría, si natural o sobrenatural, están los zorros arguedianos. Los zorros arguedianos son el aprovechamiento de un singular episodio del documento de Huarochirí. En el documento de Huarochirí, el zorro de arriba y el zorro de abajo, pensando en el zorro yunga y el zorro serrano, se encuentran a lo que sería el límite en unos 2.000 o 2.500 metros y conversan. Guatiacuri, que es el dios en cuestión, finge que está dormido y escucha la conversación de los zorros, que hablan sobre un pretendido dios, el señor de la comarca, que está enfermo. Y explican que está enfermo porque en su casa están escondidas 2 serpientes y un sapo, que son consecuencia de una infidelidad de su mujer. Y hasta que no remedie el asunto, entonces él no podrá sanarse. Y por supuesto es un ser humano y no tiene forma de escapar de la enfermedad. Ese episodio José María lo usa en su última novela, explicando que la sabiduría nace exactamente de la conversación entre estas 2 regiones que durante todo el documento han sido siempre antagónicas, los yungas y los de arriba. Y todo el documento finalmente, ¿no? Si uno lo lee con atención, el documento es la lucha entre las comunidades de lo alto y las comunidades de abajo, entre el Cerro Pariacaca y Guayayo y Carhuincho, que termina sepultado en la laguna de Mullococha. Una de las cosas que nos ha enseñado la etología contemporánea es que gran parte de nuestras conductas tienen carácter innato, o sea que no son consubstanciales, connaturales, o como yo suelo decir, son conductas de fábrica, ¿no? Yo me he permitido por eso decir, y más de una vez, que juzgo difícil que la democracia se imponga alguna vez, y por una razón propia, digamos, de la filogenia, o sea, no por razones culturales. Y es que, como usted sabe perfectamente, profesor, nuestra especie es jerárquica y territorial. Y todas las especies jerárquicas y territoriales, por definición, no son igualitarias. Ahora, el ser humano, haciendo un gran esfuerzo, cosa que le repugna hacer, pero haciendo un gran esfuerzo, puede considerarse, sentirse igual a los demás. Pero naturalmente, lo que le es natural, son 2 cosas que son naturales: mandar y obedecer. Esas son sí cosas que no son naturales, connaturales, pero sentirnos iguales a los demás. Repito, no es que no podamos hacerlo, sino que nos cuesta muchísimo esfuerzo, y como a la gente, pues en realidad le repugna hacer esos esfuerzos. Entonces hay esa situación que es inevitable. Bien, pero yo iba a lo siguiente: entre esas conductas innatas, que son más de 20, yo he hecho la lista, son 23. Bueno, por lo menos la lista que yo he hecho, tal vez hayan más. Pero, y le menciono esto porque sí tiene pertinencia tocante al tema que estamos desarrollando. Una de esas conductas innatas es la ofidiofobia. Este rechazo a todo lo que repta, a todo lo que se arrastra, no es un rechazo aprendido. Y se ha observado en muchísimas culturas, ¿no? Que siempre la visión de una serpiente, de algo que es reptante, causa, ¿no?, una aversión, ¿no? Y entonces esto explicaría, digo yo, por qué en la mayor parte de las tradiciones y los mitos y las creencias de diferentes culturas, la serpiente es simbolización de lo negativo, de lo perverso, de lo que induce al error y a la comisión del pecado, ¿no? ¿Es así en general? Permítame agregar a eso que, sin embargo, la serpiente, tal como la imaginan las sociedades mesoamericana y andina, no es necesariamente reptante, ¿no? La serpiente emplumada en México, claro. Y la serpiente andina
en su versión sobrenatural, es decir, Machaguay, como se dice, serpiente, culebra, la corriente, pero el Amaru es un ser que vuela, que puede tener alas, que puede tener no solamente la imagen de un ser que repta, sino puede tener la imagen de otro animal, por ejemplo, de un chancho colorado, puede tener distintas imágenes de una serpiente que tiene 2 cabezas, etc. Pero en un estudio comparativo, la serpiente como símbolo del mal sobrepasa a estas otras manifestaciones. Por supuesto, es decir, además ¿cómo se llama? No es, como ya lo dijo usted mismo, no es una cosa que tenga que hacer con los Andes y Mesoamérica, está en los libros sagrados. Es una serpiente la que le roba la inmortalidad a Gilgamesh, ¿no? La planta, cuando le había conseguido la planta inmortal, que la inmortalidad para salvar a su amigo Enkidu, se duerme y la serpiente se lo roba. Está en la Biblia, Dios mío. Entonces es esta característica. Me encantaría conocer las 23 que usted menciona, ¿no? Que la que siempre produce este rechazo. Hay pues desde el temor primitivo hasta la contraposición del hombre, en el cual la imagen de lo superior está en lo alto, y la imagen subterránea siempre le inspira entre respeto, temor y asco. No, por ejemplo, ya que usted me dice, no le voy a decir las 20 y tantas, pero una o dos le menciono. Las expresiones básicas del rostro son innatas. Uno no aprende a expresar miedo o a expresar cólera o simpatía o ironía o duda porque lo aprenda, ¿no? Sino que lo expresa a su manera y dice, fíjate, de Neria, porque él es así. Pues no, eso viene... O sea, en una palabra, hay un peso que creo que, bueno, la etología ha subrayado este carácter ya único con el que venimos, ¿no? Genio y figura hasta la... Claro que la cultura o artificialeza en algunos casos puede modificar, pero muy pocos, porque el peso, digamos, de lo biológico, de lo innato, es más del 50%, ¿no? Lo interesante de este libro es que el hombre usa rostros de animales para expresar situaciones sobrenaturales. ¿Por qué la oveja es importante dentro de la simbología católica? ¿No? ¿Por qué la paloma es el símbolo del Espíritu Santo? Es decir, juega con estos rostros. No, pero eso ya sería posterior, porque básicamente, con respecto a la paloma, sería, digamos, el símbolo de la paz, ¿no? Pero el Espíritu Santo ya es... Bueno, y el pez en Cristo, claro, entonces, el cordero. El cordero, etcétera, y además, bueno, por supuesto, y además se establecen las diferencias. El ave representativa de Mesoamérica es el águila, que es un guerrero. En cambio, el ave representativa de los Andes es el cóndor, que es un ave carroñera. Claro. Entonces, el rostro de la divinidad, que en cierta forma también es el rostro del hombre, es una selección de aspectos de los animales. Acá hay a propósito de esto que acaba de decir, acá hay una contribución de una especialista en la cual contrapone, ¿no? Justamente hablando del jaguar, ¿no? Y dice que el jaguar vendría a ser, en la concepción incaica, digamos, la selva, ¿no? La parte, digamos, bárbara, y el puma, los Andes, ¿no? Digamos, el mundo masculino y todo el otro mundo, el mundo que sería el inframundo, ¿no? Sería ya el mundo infernal, ¿no? Y hay, no tengo exactamente la referencia, pero hay una serie de consideraciones, ¿no? Donde ciertos animales, lo que ella llama, se felinizan, ¿no? O se jaguarizan, ¿no? O sea, que también no es que sean así, sino que adquieren esas propiedades en determinados contextos y para determinados fines, ¿no? Se explica mucho por la propia historia y por el puma es el animal de la sierra andina.
Entonces, claro, es un animal con colores entre amarillo y rojo, entonces su relación con el sol, etcétera, y es el felino más grande de la sierra. Pero los incas no conquistan la Amazonía, se detienen en el borde. Y en el borde se encuentra el jaguar, que es un animal peligroso para ellos. Es interesante los dibujos que hace Guamán Poma del jaguar. Lo hace con un animal, con un ser demoníaco al cual le están sacrificando incluso niños. Entonces, el jaguar frente al puma en los Andes es en cierta forma antitético. Incluso hay un jefe incaico que conquista una parte de la selva y entonces recibe el nombre de Otorongo Uturungo Achache. No es ningún congresista, pero el puma está reservado como nombre que se da a los niños que reciben en el rito de pasaje que los hace adultos. Ajá. Y no usan el nombre de Otorongo. Claro. Entonces, para los andinos funciona así. Pero en México no. En México el otorongo es el animal felino. El caballero otorongo es una orden militar que, ¿cómo se llama?, que en una sociedad muy guerrera que tiene un puesto importante. También lo tiene el caballero águila y también el caballero colibrí. Así es. Vamos a hacer acá una segunda detención y ya volveremos. Estamos dialogando con el antropólogo Luis Millones, el que fue secretario perpetuo de la Real Academia Española, don Julio Casares y Sánchez. Decía que el lenguaje es un almacén desigualmente abastecido, donde hay voces, ¿no?, que han logrado pues acopiar un número impresionante de vocablos para designar tal o cual concepto. Y ponía como ejemplo a este propósito el siguiente. Decía, por ejemplo, en nuestro idioma hay más de 300 voces relacionadas con el concepto de necedad, pero apenas hay una docena de voces relacionadas con el concepto de sabiduría. Esto traduce los intereses y las preferencias o las realidades de los hablantes de esa lengua, ¿no? Luego tenemos el caso, por ejemplo, de los esquimales, ¿no? Para los esquimales, pues la nieve tiene una importancia que para nosotros no puede tener nunca. Entonces, el vocabulario, digamos, relacionado con la nieve de los esquimales es enorme, ¿no? Luego, el camello para los árabes es fundamental. Entonces, se han contado el número de vocablos relacionados con el camello entre los árabes, supera los 6.000. Nosotros no tenemos ni idea, pues, ¿no?, de decir 6.000 vocablos relacionados con el camello. Bueno, y así podríamos poner pues una... Claro, igual árboles, plantas, flores. Claro. Él tiene que ver colores que nosotros no vemos. Ahora, yo le pregunto por eso si en esta presencia animal existe también este hecho cultural de que las voces y las designaciones obedecen a los intereses del pueblo que usa ese idioma, ¿no? O es que tienen un carácter más universal. No, naturalmente, el pueblo en el cual el uso de un determinado animal, la presencia, uso en el sentido mucho más general, no necesariamente de convertirlos en alimento, se hace que se multipliquen las formas en las cuales puede ser denominado aludiendo a determinadas características. Por ejemplo, en el sur del Perú y el norte de Chile, el vocabulario referente a los lobos marinos es inmenso. Así como la nieve tiene no sé cuántos términos en los esquimales, también, porque el lobo marino se usa en primer lugar, por supuesto, la piel para abrigarse, la piel para hacer botes, los pelos del lobo de mar, etcétera, y entonces ingresa inmediatamente al mundo sobrenatural. Cuando uno se muere en las alturas, digamos así, lo que se dice es que un perro lo guía al recién muerto para que llegue finalmente a la montaña y cruza un puente de cabellos humanos. En la costa,
uno sube sobre un lobo marino, se le dice tumi, en el lenguaje de Yunga. Y entonces el lobo marino llega al alma, ánima, sombra, como quiera llamarse, hasta las islas, donde lo está esperando el dios que se llama Huamán-Cantac. Es decir, el lobo cubre con esta variedad de nombres que aluden a las distintas características, a que funciona después de muerto, a que se usa su piel, a que se come su carne, a que sabe nadar, a que es un mamífero, etcétera, etcétera. Entonces tenemos la misma variedad, cantidad de nombres, ¿no? Depende de esta familiaridad que uno tiene con cada uno de estos. Aquí tengo un dato que yo recogí, y tal vez usted también lo conozca. Entre los saguarunas hay más de 35 vocablos relacionados con los tipos y variedades de yuca. Ah, claro. Y entonces nosotros no, porque no tiene esa importancia la yuca, ¿no? No, la justa lo vemos en el plato. Claro. No. Hay esta familiaridad. Además, la otra cosa es que el animal se mueve, es decir, ¿no? Hay una capacidad de identificarse con ellos, ¿no? Es interesante cómo los sucucus que aparecen danzando, ¿no? Con sus máscaras han sido identificados por especialistas a veces como zorros, sobre todo después de la película que usted vio que se llama Cuculi. Ajá, claro. En cambio, nuestro especialista, que es Flores Ochoa en el Cusco, sostiene que los sucucus son más bien representación de la llama y da una argumentación que me parece convincente y que la menciona en el libro. Ajá, claro. Ahora, a veces la elección del animal es equivocada. Le voy a contar rápidamente algo que puede tener carácter anecdótico, pero está perfectamente documentado, ¿no? Es el caso de la paloma como símbolo de la paz. Lorenz decía que no pueden haber hecho una elección peor, ¿no? A ver, explíqueme eso, me encanta. Claro, porque incluso yo he propuesto, luego de leer lo que dice Lorenz en El Anillo del Rey Salomón, ¿no? Yo he propuesto que ya no se siga repitiendo la expresión de Plauto, Homo homini lupus, ¿no? El hombre es un lobo para el hombre, que después, muchos siglos después, popularizó Hobbes, ¿no? Bueno, que ya no se siga diciendo eso, debería decirse ahora Homo homini columba. El hombre es una paloma para el hombre. Efectivamente, ¿no? No voy a entrar en detalles, pero Lorenz ha contado cómo pudo comprobar que en solo 24 horas que tuvo que ausentarse de su casa, ya había dejado a un palomo africano que acababa de conseguir con una paloma que él tenía ahí, y supuso que se podían juntar y más adelante tener cría, ¿no? Y no había previsto pues lo que vino después, y que luego de unas fricciones iniciales él dijo, no, ya se van a acostumbrar, y se fue. Bueno, pues a las 24 horas regresó, pues, y el palomo que había venido de África estaba ya pues prácticamente, ¿no? En las últimas, picoteado, desplumado, desollado, no, pinta un cuadro así, pero dantesco, bueno, más que dantesco, ¿no? Y explica que la paloma no tiene inhibición automática de matar, como la tienen, por ejemplo, otros animales que cuando ven que el vencido ya realmente está vencido, entonces no dan el mordisco fatal, ¿no? Y ofrecen la parte más vulnerable del cuerpo, ¿no? Entonces algunos ofrecen la nuca, otros la garganta, etcétera, y el animal vencedor no da el mordisco. El hombre, dice Lorenz, y la paloma sí da el picotazo o el mordisco final y liquida innecesariamente a quien está vencido, ¿no? Entonces, él dice que ahí aprendió de que la paloma en ese sentido es peligrosísima porque no tiene un control automático. Entonces no lo hace por maldad, lo hace porque en su especie no ha codificado este control o este servomecanismo que le va a impedir, pues, finiquitar al otro, ¿no? Por eso yo ahora sí entiendo lo que pasó con Picasso. Porque Picasso, como muchas otras personas, bueno, malquería a las palomas. Muchos otros las malquieren porque ensucian, sobre todo, ¿no es cierto?, los monumentos, y además los ensucian porque la deposición de la paloma es corrosiva y malogra, ¿no? Ratas voladoras, le dicen. Claro. Y entonces un día le preguntaron a Picasso si le gustaba la paloma de la paz, y dijo sí, pero al horno, ¿no? Claro.
Bueno, pero por ejemplo en el caso, ¿no?, de la paloma y quizá algunos otros casos, ¿no?, ha sido, digamos, quizá por razones sentimentales o no sé qué ámbito de distribución tiene esta relación de la paloma con la paz y con la serenidad y la tranquilidad. Pero parafraseando lo que usted dice sobre Picasso, en verdad el hecho que se coman al animal no significa que pierda sus características sagradas o sobrenaturales. Claro, eso sí. ¿No? Claro. Entonces, parte del ritual puede ser comer al animal. Ajá. Poder comer al animal, ¿no? Entonces, de hecho, el lobo se come, el lobo de mar se come, pero eso no le quita su carácter sagrado. Y eso sucede en otras situaciones, ¿no? O sea que en general también consumir a los dioses tiene incluso la expresión cristiana de la hostia. Y a propósito de esto, aquí veo una contribución bien interesante de María del Carmen Valverde, que hablando del jaguar en la plástica maya, así es, ¿no?, dice que el felino, habría que distinguir entre el felino considerado como tal y considerado como ser sobrenatural y el felino como epifanía, o sea, como manifestación ocasional de lo sobrenatural. ¿Este distingo vale para el jaguar o para muchos otros animales? Aquí hay que explicar una cosa muy importante, que además en Mesoamérica se ha probado que un dios puede transformarse en otro dios. Ajá. Eso no existe ni siquiera en el pensamiento de los Andes. Por lo menos no se ha descubierto porque sabemos muy poco. Como dije al principio, mientras no sepamos leer los quipus, tenemos un hueco enorme entre los incas y entre las sociedades precolombinas y las españolas. En cambio, ellos sí tienen los códices. Pero en Mesoamérica es corriente que un dios reapareja como otro dios. Ajá. O sea, entonces, no, la presencia sobrenatural y la epifanía van juntas, cosa que no sucede en el mundo andino hasta que se pruebe lo contrario. Vamos a hacer aquí una nueva detención, la última en el camino, y ya regresaremos. Esta es la última etapa de una conversación, como siempre, muy interesante con el antropólogo Luis Millones. En la página 264 de este libro se afirma que el jaguar es un animal crepuscular y nocturno y le corresponde originalmente el mundo de abajo, el inframundo, ¿no?, el reino frío de la oscuridad y de la noche, ¿no?, y que es el mundo femenino, que también se contrapone al mundo masculino. Ahora, según su idema, ¿no?, en la concepción incaica, esta oposición de sectores debe estar representada por los Andes y la selva, ¿no? Entonces el lado oscuro, el inframundo, sería la selva, y los Andes lo contrario. ¿Usted está de acuerdo? Lo que sucede es que nosotros estamos viendo la percepción de los incas en su momento imperial. Ya. Entonces la percepción de los incas no necesariamente es compartida por distintas partes, por distintas etnias del universo andino. Y, por ejemplo, el documento de Huarochirí es una versión contraria a los incas. Claro. Y los incas hacen el esfuerzo por conquistar Huarochirí, piden ayuda a los dioses, hacen el esfuerzo por conquistar la selva y piden ayuda a los dioses y no consiguen. Consiguen un límite que todavía no conocemos. Por ejemplo, Choquequirao está mucho más al este que Machu Picchu, que sí que avanzaron más de lo que se ha hecho, pero en realidad las excavaciones en el este del Tahuantinsuyo son todavía pobres. Y claro, el jaguar no es un animal que pertenece a los dominios claros del Tahuantinsuyo. Entonces pertenece a lo ignorado, lo opuesto, etc. Y en eso coinciden con la propuesta
de los mexicanos, para los cuales los fundadores, el eje del Popol Vuh, estamos hablando ahora de los mayas, el eje del Popol Vuh es el viaje que hacen dos mellizos, que después se convierten en el sol y la luna, como en la Amazonía, viajan al inframundo. ¿Y con quién se encuentran? En determinado momento, una de las pruebas que le dan es meterlos en una cárcel donde están los jaguares. Entonces, los gemelos sobreviven porque llevan huesos, se los dan a los jaguares y los dejan en paz. Pero pertenecen al inframundo, a Xibalbá. Entonces, hay una cierta coincidencia mucho más interesante de la que se ha estudiado entre dos sociedades precolombinas. Desgraciadamente, todavía estamos empezando, y este es el cuarto libro en el cual Alfredo López Austin y yo hacemos el intento de que la cooperación se lleve a cabo. Algo lograremos. Por lo pronto, esta coincidencia entre el jaguar, en la mirada al jaguar de los nahuas que viven en una meseta alta y de los incas que viven en las alturas con respecto a los seres del inframundo es bien interesante. Y después en el estudio de las religiones hay una figura que se repite, o un personaje, o una entidad, que es el psicopompo, ¿no? El que guía a las almas de los muertos al otro mundo o al inframundo, ¿no? O al supramundo. Bueno, ¿qué animales ofician de psicopompos? Bueno, el perro en los Andes, el lobo marino en la costa, que son los dos más populares. Por eso hay toda la enorme cantidad de creencias y de, pues se llama, historias con respecto al perro. Yo recuerdo haber escuchado a mi abuela, que me decía, si le pasas tu dedo por la legaña del perro y te le echas a los ojos, entonces vas a ver, no lo hagas porque vas a ver todas las almas de los difuntos de la familia que están caminando entre nosotros. Y además el perro también servía, a veces ladraba para ahuyentar los seres reales o del inframundo que llegaban a tu casa. Pero además no lo maltrates porque será finalmente tu guía para cruzar aquel puente de cabellos que te llevará a la montaña final. Porque las montañas en Andes y en Mesoamérica son el receptáculo del pasado y del futuro, de las momias y de los gérmenes. Por eso, Malki en quechua significa el momia y significa también el brote del árbol. Y por eso es que existen en la cerámica nazca calaveras de cuyos ojos o boca están brotando flores. Ahora, habida cuenta de la difusión de los camélidos sudamericanos, Ducho Bonavía compuso un libro que usted por supuesto conoce sobre los camélidos sudamericanos, un libro enorme. Pero yo lo leí hace mucho tiempo y no sé si realmente se llegó a tributar culto a alguno de estos camélidos, por ejemplo. Yo sospecho que la llama tuvo culto, pero no se podría asegurar pues a ciencia cierta. ¿Usted qué cosa dice? ¿Que ha habido algún ejemplo o más de uno de culto tributado a camélidos? A mí lo que me parece bien interesante es que la llama es un animal de talla humana y es la víctima propiciatoria de todos los sacrificios. O sea, el animal elegido, cuando una familia no tiene llamas y es pobre, sacrifica un cuy. Pero la llama es el animal preferido para eso. Y esto es bien interesante. Una de las hipótesis que se ha lanzado es que los mesoamericanos sacrifican muchos hombres, en cambio los andinos pueden reemplazar al hombre por las llamas. Ahora, en el caso de la llama también habría que agregar el hecho de los grandes servicios que prestaba o que presta, ¿no? En todas las circunscripciones llameras, ¿no? La llama sirve por los mil y uno usos. Como el lobo, pero además la llama es la que avisa al hombre del diluvio universal. El hombre tenía un grupo de llamas a las cuales se insultaba porque no estaban comiendo ese día y necesitaba llamas que estuviesen bien alimentadas y
les grita insultándolos, y ese perro como insulto le dice, no están comiendo, están encima. Y por primera vez, para sorpresa de él, las llamas le hablan el lenguaje humano y le dicen, eres un idiota, el mundo se acaba mañana y si no vamos a la cumbre del cerro, nos vamos a morir todos. Entonces el hombre se asusta y corre junto con los animales, llega a la cumbre del cerro, y en la cumbre del cerro el último a llegar es el zorro, hijo menor de Dios, pues siempre... Claro. Y entonces por eso las aguas alcanzan a mojarle la punta y la cola. Por eso es que la punta, la cola del zorro siempre es más oscura. Interesante. Le cuento un dato relacionado con la mirada de la llama. Georgette de Vallejo reprochaba a Vallejo que cuando ella conversaba con él no la mirase al rostro. Y en una oportunidad, y esto está documentado porque lo cuenta la misma Georgette, en una oportunidad le reprochó, ¿no? Y le dijo, pero ¿por qué no me miras cuando te hablo? Tú miras como la llama, le dijo. Porque la llama tiene una mirada panorámica. La llama no mira de frente, sino mira el panorama. Y le doy este dato adicional. Esa misma mirada es la de los santos y la de los hombres de religión. No hay ningún gran hombre, digamos, relacionado con la religión, ningún gran maestro, ni ningún fundador de religión, que mire así directamente. No, todos tienen mirada panorámica. Por eso es que la mirada de algún místico y todo, parece medio rara, porque miran hacia el horizonte, ¿no? Y la llama mira así. Entonces es que interesante por eso, porque yo no sabía, ¿no? Pero Vallejo miraba así y no le gustaba nada porque daba la impresión, dice, oye, que no me está prestando atención, que no le interesa lo que digo, ¿no? Lo mismo le dijeron a Atahualpa. Así, ¿no? Los españoles dijeron, no, ¿por qué no nos mira? Porque siempre además estaba cubierto por personas que ponían telas delante de él y él miraba hacia abajo. Y entonces fue interpretado entre servilismo, humildad. No los miraba porque no eran dignos que los miraran. Claro, evidentemente. Profesor Millones, el tiempo es corto y este programa debe concluir, de modo que como pregunta final o como una inquisición adicional, le digo, ¿qué otras obras o qué proyectos de investigación tiene usted? El libro inmediato es La fauna sagrada de Huarochirí, que acaba de salir, y lo que estoy trabajando ahora es el tema del demonio. Así que le consultaré para que me ayude así. Y ese es un largo tema, lo vamos a escribir a medias con un profesor mexicano que se llama Félix Báez, que es mi colega de Acapulco, y estamos tratando de igual encontrar los paralelos y diferencias con la percepción del demonio en los Andes y Mesoamérica. ¿Usted diría que el advenimiento de la sociedad informática y la aparición de la llamada era digital ha sido un aliciente o más bien ha menoscabado el afán investigatorio? Yo considero que entre nosotros, por lo menos, aquí no hay pues grandes presupuestos de investigación, o no los hay en absoluto, ni hay grandes bibliotecas de todo. Esta era digital y esta sociedad informática ha hecho que el interés disminuya, no como en otras partes posiblemente que aumente, ¿no? ¿Cómo ve usted la repercusión de esta moderna tecnología en los afanes investigatorios? Yo tengo un ejemplo absolutamente concreto. Cuando me encargaron la dirección del Fondo de Publicaciones de la Asamblea Nacional de Rectores, me dejaron una serie de libros que debería publicar por decisión del presidente anterior. Y dije, no puedo hacer eso hasta que no los revise. Y entonces a mi equipo de editores, de diagramadores, etcétera, correctores de estilo, dije, saquen unos cuantos. Sacaron unos cuantos y puse 2 pantallas en la Asamblea Nacional de Rectores. En una pantalla puse el texto del libro que me han dado a publicar y en otro puse Wikipedia. Y encontramos que, por supuesto, habían copiado de manera descarada. Así, ¿no? Sí. Bueno, entonces ahí sí, la moderna tecnología lo único que ha servido es para la falsificación. Medio perversa.
Así no, tremendo, ¿no? Y yo también tengo varios ejemplos de eso mismo. Y bueno, paga las consecuencias, pues, el futuro de la investigación en el Perú, donde además no tenemos grandes presupuestos, ni siquiera pequeños, no, a veces no hay presupuestos, ¿no? Y esa manera de cortar el camino es, como dije, perversa. El otro día estuvo aquí, le cuento rápidamente, el director de la Biblioteca Nacional del Perú, el doctor Ramón Mujica Pinilla. Sí. Y en algún momento de la entrevista me dijo que tendría mucho placer en que yo sea su conferenciante este fin de mes, etcétera, y que sería un honor, etcétera. Yo traté de evitar el tema y todo, porque vea, cuando yo voy a proponer una cosa así, entonces lo primero que debe decir, pues, oiga, profesor Millones, no sé si le parecerá bien, pues, la siguiente remuneración, que es lo que podemos dar. Pero ellos consideraban que la dación cultural es gratuita. Y usted sabe perfectamente que la cultura es una inversión que cuesta mucho. Por supuesto. Entonces, ¿cómo voy a, pues, a obsequiar yo lo que me ha costado a mí tantísimos años y grandes inversiones? Pero él lo hacía con una inocencia y una diafanidad que me parece... Le jalaría las orejas a Ramón cuando lo vea. Bien, muchísimas gracias, pues, por su valiosa colaboración, y con usted será hasta el siguiente programa.